Esta mañana, amadas y amados, me llena en lo personal de gran alegría que podamos, en mi caso, poder compartir el púlpito y dejarlo en manos de una persona a quien he aprendido a amar y admirar en muy poco tiempo. El reverendo doctor Daris Bultina fue llamado por nuestro presbiterio, y el presbiterio, para quienes no estén familiarizados o quienes vengan de otra tradición y están hoy con nosotros aquí, el presbiterio es la organización que abarca una región en particular, todas las iglesias y congregaciones presbiterianas de esa región. Y nuestro presbiterio, del cual nosotros somos miembros, se llama Florida Tropical, llamó como su presbítero general al reverendo doctor Daris Bultina. Y ya lleva poquito más de un año con nosotros, y nos gozamos por el liderato que ha traído a nuestra vida colectiva como presbiterianos en el sur de la Florida. Y yo en lo particular doy gracias a Dios por su labor pastoral, porque si usted no lo sabía, los pastores no somos miembros de las congregaciones, sino que los pastores somos miembros del presbiterio. Y los pastores y las pastoras también necesitamos gente que nos pastoree a nosotros. Y en esta mañana doy gracias al Señor porque Daris ha sido y es pastor para nuestro presbiterio y para nosotros en el ministerio de la palabra y los sacramentos. Y en esta mañana él tiene a cargo el compartir el mensaje de la palabra del Señor, el texto bíblico, como es usual, usted lo va a encontrar en la portada del suplemento de noticias, y él va a predicar en inglés con traducción simultánea a cargo de otra persona que ustedes también conocen, ¿verdad? Así que si usted entiende inglés y español, pues usted va a escuchar el sermón 2 veces. Y eso está fabuloso, ¿saben? Porque hay tantas veces que yo, después de terminar el sermón, quisiera decir, yo debo volverlo a predicar ahora, por si acaso alguien no entendió o no escuchó algo. Así que, para beneficio de todas y todos, pues entonces va a estar en 2 idiomas. ¿Y saben qué? Pues para mí es una alegría, porque cuando el Espíritu Santo se manifestó poderosamente a la iglesia en sus comienzos, eso que celebraremos en el día de Pentecostés, la maravilla y el milagro que allí ocurrió era que todas las personas de diferentes lenguajes que se encontraban en el lugar pudieron entender el mensaje de Dios en su lengua. Así que en la plena confianza de la dirección del Santo Espíritu sobre nuestras vidas, estemos como pueblo atentos a la voz del Señor a través de nuestro predicador en esta mañana. Let us give our attention to God's Word as it comes to us from John and the 2nd chapter and verses 13 through 22. La lectura de Juan. The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple he found people selling cattle, sheep, and doves, and the money changers seated at their tables. Making a whip of cords, he drove all of them out of the temple, both the sheep and the cattle. He also poured out the coins of the money changers and overturned their tables.
He told those who were selling the doves, "Take these things out of here. Stop making my Father's house a marketplace." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then said to him, "What sign can you show us for doing this?" And Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. After he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. This is the word of the Lord. It is a great honor for me to be here with you as you celebrate 60 years in ministry right here in Miami. I want to thank Reverend Capella Prats for his kind invitation to stand in his pulpit today. I'm honored to be in this sacred space where you worship and pray and come to the table and share your life together. Es un gran honor para mí estar con ustedes en el día de hoy para celebrar 60 años de ministerio aquí en Miami. Quiero darle gracias al reverendo Capella Prats por su invitación para parar aquí en el púlpito en la mañana de hoy. Estoy honrado en este lugar santo donde ustedes sirven, oran, adoran, vienen a la mesa y comparten la vida juntos y juntas. This church, along with La Progresiva Presbyterian School, are a real presence for Christ, both in this neighborhood and in the larger region. It is with deep gratitude for the ministry that is taking place that we celebrate your 60 years here. Your presbytery thanks God for the work and the witness that you have had and that you will have for many, many decades to come. Esta iglesia junto a la Progresiva Presbyterian School son una presencia real de Cristo en este vecindario y también en la región. Es con gran gratitud por el ministerio que se está llevando a cabo aquí que celebramos estos 60 años aquí. Su presbiterio le da gracias a Dios por el trabajo y testimonio que ustedes han tenido y que tendrán por muchas más décadas. As a lifelong Presbyterian, I've come to know that phrase, decently and in order, as a designation for who we are as Presbyterians. We have earned that brand, decently and in order. We like things in order. We see it as part of creation. God takes chaos and out of it, God brings order. We participate in this action of God when we look at the chaos and attempt to bring it into order. Como un presbiteriano de toda la vida, he venido a entender la frase decentemente y en orden como algo que nos designa de quiénes somos como presbiterianos y presbiterianas. Nos hemos ganado esa marca, decentemente y en orden. Nos gusta el orden, lo vemos como parte de la creación. Dios toma ese caos y de eso trae orden. Participamos en esta acción de Dios cuando miramos a ese caos y buscamos la manera de traerlo en orden. We take what comes our way and we work to make it decent and in order, and we expect that this is what our Jesus is to do for us too. He takes the chaos of our lives and he brings order over it. Tomamos lo que viene a nuestro camino y trabajamos para que sea decente y en orden. Esperamos que esto sea así para lo que nos trae Jesucristo, para nosotros también. Él toma el caos de nuestra vida y trae orden a él. Here in John, we encounter a Jesus that is not acting so decently and in order. Indeed, this Jesus appears more to have a meltdown. Aquí en Juan nos encontramos a Jesús que no está actuando de una manera tan decentemente y en orden. De verdad que este Jesús parece que tiene un problema.
This meltdown recorded here in the 2nd chapter of John shows a Jesus different than our usual picture of him. Here, the tables are overturned, the vendors are chased away, and Jesus is the activist who is at the center of it all. Este problema y esta perreta más bien que se presenta aquí en el 2º capítulo de Juan nos enseña un Jesús diferente a como siempre lo hemos pensado en nuestra mente. Él vira las mesas al revés y los vendedores están siendo echados fuera. Jesús es el activista en el medio de todo esto. Decent and in order Jesus is way easier for our sensibilities than radical and justice-seeking Jesus. But real Jesus is both decent and radical at the same time. He is both in order and justice-seeking at the same time. Real Jesus is the activist who takes on the whole of the temple. Decentemente y en orden Jesús es más fácil de nosotros comprender por nuestras sensibilidades que un Jesús radical y buscando justicia. Pero el verdadero Jesús es ambas cosas, decentemente y en orden y radical al mismo tiempo. Él es ambas cosas, el orden y el buscar de la justicia al mismo tiempo. El Jesús real es activista, que toma todo el entero de lo que significa el templo. John and Mark both tell this story. There are slight variations, but the real difference is the placement of the story of what happens in the temple in the larger gospel narrative. For Mark, it's part of Holy Week. It's Monday of Holy Week. Juan y Marcos ambos dicen esta historia, o dicen esta historia. Hay niveles variantes, hay bastantes variantes, pero la diferencia real en cómo está puesta la historia y lo que pasa en el templo es la narrativa, lo que es importante. Para Marcos, esto es parte de la Semana Santa, es lunes de Semana Santa. For Mark, this is a Jesus who knows exactly what he is doing. His intention is not to destroy the temple, but to interrupt the flow of the temple as it was. In so doing, the glaring reality of the slippery slope of the temple would be brought to the surface. Para Marcos, este es un Jesús que sabe exactamente lo que está haciendo. Su intención no es destruir el templo, pero interrumpir el fluir de ese templo. Y haciéndolo, llama la atención a la realidad del templo y esa realidad se trae a la superficie. The problem was they were going through the motions for right worship and sacrifice, but they had become empty practices. The practices were empty of justice. They were empty of taking care of the at-risk in the world of Jerusalem. Indeed, over time, it had made for this slippery slide of existing on the backs of the very ones that the temple was to be taken care of. Seguían las cosas sin ton ni son para adorar y sacrificar, pero se habían convertido en prácticas vacías. Las prácticas no tenían justicia, eran vacías y no tomaban riesgos en el mundo de Jerusalén. Ciertamente, a través del tiempo, había hecho que esto fuera una simple existencia en las espaldas de aquellas personas que ellos debían servir. So Jesus' view is that the temple is dead to its purpose and its priority. The temple authorities' view is that they would be better off if Jesus was dead. En la visión de Jesús, el templo está muerto a su propósito y a sus prioridades. En la visión de las autoridades del templo, es que ellos estarían mejor si Jesús estuviera muerto. And now in John's Gospel, that very view of the world is moved up to the very beginning of the Gospel, and it becomes the whole of the scene. It sets the tone for what Jesus does and the priorities of his whole ministry. Pero en el Evangelio según Juan, esa misma visión del mundo está al principio del Evangelio. Se convierte en toda la escena y marca el tono para lo que Jesús hace y las prioridades de su ministerio.
For John, this story of the disruption in the temple becomes the interpretive lens for what God was doing and continues to do in Jesus, that Word made flesh. Para Juan, esta historia de la irrupción del templo se convierte en el lente interpretativo para lo que Dios está haciendo y continúa haciendo en Jesús, la palabra hecha carne. See, Presbyterians, in a decent and in-order church, the activist Jesus of ours will overturn the tables. Presbiterianos y presbiterianas, en una iglesia decentemente y en orden, este activista Jesús nuestro virará las mesas. Jesus comes among us and overturns our tables. Jesús estará entre nosotros y virará esas mesas. See, the table is that place where we put our belongings and where we organize our things. La mesa es donde ponemos nuestras cosas y organizamos nuestra vida. The table is that surface which holds our tools and our implements for making our way in the world. La mesa es esa superficie donde están nuestras herramientas y nuestros implementos para hacer nuestra vida en este mundo. We organize those things on the tables of our lives. We shift them around and we stack them and we pile them and we make sure that everything is accounted for and in its place. Organizamos todas esas cosas en la mesa de nuestras vidas, las movemos, las ponemos unas sobre las otras, hacemos y nos aseguramos de que todo esté ahí y en su lugar. This organized table becomes a metaphor for how we try to live our life and make our way in the world. Esta mesa organizada se convierte en una metáfora en cómo tratamos de vivir nuestras vidas y cómo nos movemos a través de este mundo. And we do this in the church too. We try and get everything organized. We work hard at getting everything in its place. Hacemos esto con la iglesia también. Tratamos de tener todo organizado y trabajamos fuertemente para que todo esté en su lugar. Then events happen. The world steps in. The crushing blow comes to us. The challenge of finances or people or politics or issues, those things, they overturn our tables. Entonces cosas pasan. El mundo interviene. Fuerza viene a nosotros. Los retos de las finanzas, de la gente, de la política, de los asuntos cotidianos, esas cosas virarán nuestras mesas. What if we were to see those interruptions, those crises, those overturned tables as something that Jesus would do in our lives and our church? What if we understood that as activist Jesus stepping into our tidy, organized life to overturn our tables? ¿Y qué si vemos esas interrupciones, esa crisis, esas mesas viradas como algo que Jesús haría en nuestras vidas y en nuestra iglesia? ¿Y qué si entendemos que ese Jesús activista está irrumpiendo en nuestra vida muy organizada para virar las mesas? When those interruptions come, when everything gets turned upside down, there's something that happens in that. What happens is we're required to put our faith into action, where we trust God to help us sort through the mess. Cuando esas interrupciones llegan, cuando todo se vira al revés, entonces algo sucede. Lo que sucede es que se requiere de nosotros poner nuestra fe en acción, donde confiamos en Dios para que nos ayude a organizar todo ese desorden. In that state of everything turned upside down, we're forced to take a breath and then remember what matters. We're forced to remember that the faith we have is what gives us the strength to rely on the love and justice of Jesus Christ, even when everything is overturned. En ese estado de todas las cosas estar al revés, se nos fuerza a tomar un respiro profundo y a recordar lo que realmente importa. Se nos fuerza a recordar que la fe que tenemos es lo que nos da la fortaleza para apoyarnos en el amor y la justicia de Jesucristo, aun cuando todo parece estar al revés.
In a decent and in order church, the activist Jesus overturns the tables and chases away the vendors from the temple. En una iglesia decentemente y en orden, este Jesús activista vira nuestras mesas y saca a los vendedores del templo. In the process of temple worship, it was not so much that the vendors were the problem. It was their prominence and position that was the problem. The vendors were necessary. En el proceso de la adoración en el templo, no era tanto de que los vendedores o los cambiantes fueran el problema. Era su prominencia y su posición lo que era un problema. Los vendedores eran necesarios. They were needed in order for a clean sacrifice to be purchased, be that a pigeon or a turtle dove. Lo necesitaban para que se diera un sacrificio limpio y en orden, para que se comprara lo que fuera necesario, fuera una paloma o una tórtola. Over time, though, those vendors moved from the outer courtyard of the temple to the inner. Their place and position had become prominent. A través del tiempo, esos vendedores o cambiantes se movieron de la parte de afuera del templo a la parte de adentro del templo. Su lugar y posición se había convertido en prominente. So over time, it had come to be just accepted that it's just the way it is. That kind of thinking becomes what we need Jesus to chase away, like those vendors of the temple. A través del tiempo se vino a ser aceptado. Así es como siempre ha sido. Ese tipo de pensamiento se convierte en lo que necesitamos que Jesús saque afuera a esos vendedores en el templo. So church, wherever we've come to think it's just the way it is, we need to change that. This world is full of that. The ignoring of the poor, the self-centered me first, and the constant struggle to put ourselves above others. Así que lo que hemos llegado a pensar que siempre ha sido así, o es la manera de ser, necesitamos cambiar eso. Este mundo está lleno de eso, de ignorar a los pobres, de estar centrados en el yo primero y de la lucha constante para ponernos a nosotros sobre las demás personas. Those things need to be chased away by the presence of Christ in our lives and in the church. Eso tiene que ser sacado afuera por la presencia de Cristo en nuestras vidas y en la iglesia. There in the temple that day, Jesus not only overturned tables and chased away the vendors, but he spoke in radical ways. What he said they could not grasp. It made no sense to their hearing. He said, "Destroy this temple and in 3 days I will raise it up." Allí en el templo ese día, Jesús no solamente viró las mesas y los sacó de allí, pero también habló de manera radical. Lo que dijo, ellos no lo podían entender, no hacía ningún sentido al escucharlo. Él dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. And just so that we don't miss it, John tells us, the reader, plainly, he was talking about the temple of his body. Those listening there that day could not hear the spiritual news that Jesus was promising them. Así que, para que no se nos pase de alto, Juan nos dice a los lectores que estaba hablando del templo de su cuerpo. Aquellos que estaban escuchando en aquel día no podían entender esta noticia espiritual que Jesús estaba prometiéndoles. All they could see was the splendor of the Herodian temple. That temple was so vast and impressive that it had been under construction for 46 years. Todo lo que podían ver era el esplendor de ese templo herodiano, que ese templo era tan vasto y tan impresionante que estaba bajo construcción por más de 46 años. Jesus could not physically rebuild it in 3 days. It did not leave them scratching their heads in wonder at him. It left them laughing at him. Jesús no podía físicamente reconstruir ese templo en 3 días. Y no solamente los dejó rascándose la cabeza pensando sobre él, sino que también los dejó burlándose de esa idea sobre él. We know he was talking about a much bigger reality. We know what God can do in 3 days. Sabemos que estaba hablando de una realidad aún más grande. Sabemos lo que Dios puede hacer en 3 días. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. See, it is the promise of God. It is the message of Jesus. It is the power of the Holy Spirit. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la promesa de Dios. Es el mensaje de Jesús. Es el poder del Espíritu Santo. When we let go and when we let some of the walls fall down,
When we let go of this whole idea of relying on ourselves, when we let go of that and let God build in us, our priorities shift. Cuando dejamos estas cosas ir, cuando dejamos que nuestras barreras caigan, cuando dejamos ir esta idea de estar solamente confiando en nosotros mismos y nosotras mismas, cuando dejamos eso ir y dejamos que Dios construya en nosotros, nuestras prioridades cambian. In the church, in this church's 60 years, we've come to discover the wonder of what God can do. It's not about buildings and properties. It's about lives changed. It's about love. It's about being together as the body of Christ in the world. En esta iglesia, en los 60 años de esta iglesia, hemos descubierto la maravilla de lo que Dios puede hacer. No se trata de edificios, de propiedades, es sobre vidas cambiadas, sobre el amor y el estar juntos como el cuerpo de Cristo en este mundo. We've seen what God can build up, and we see it right here. Sabemos lo que Dios puede construir y lo vemos aquí frente a nosotros. Our calling is not to keep everything all decent and in order. Our job is to let God into the messiness that is being the church. Nuestro llamado no es simplemente a dejarlo todo decentemente y en orden. Nuestro trabajo es dejar a Dios que entre a este caos de estar haciendo iglesia. Our job is to allow Christ to chase away any idea that things just are as they are and they will always be that way. Nuestro trabajo es permitir que Cristo saque afuera cualquier idea de que las cosas son como son y que siempre serán así. See, our job is to claim the cross and to claim the truth of the gospel, that God's love and justice are what we're called to be in this world. Nuestro trabajo es reclamar esa cruz y reclamar la verdad del Evangelio, que Dios es amor y justicia y que somos llamados a trabajar en este mundo. And there we find our priorities as the church, to do justice, to love kindness, to walk humbly with God. Y ahí están nuestras prioridades como iglesia: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. In the Jesus who steps into our lives, overturns our tables, and orders our priorities, we discover again it is all about love. En el Jesús que entra a nuestras vidas, vira nuestras mesas y ordena nuestras prioridades, redescubrimos nuevamente que todo se trata sobre el amor. That love of God is the very thing that is decent and in order for us. Ese amor de Dios es lo que realmente es decentemente y en orden para nosotros y nosotras. May such love always be who we are as God's people. Que ese amor siempre sea quien nosotros seamos como gente de Dios. Amen. Amén.